¿Qué tal, mi gente? Sean bienvenidos una vez más y como siempre este es su clásico canal no favorito. Y como pueden ver en el título del video y en la miniatura, damas y caballeros, el día de hoy continuamos con la aventura para convertirnos en el héroe número uno del mundo, mi gente, ya que estaremos reaccionando nada más y nada menos que al 18º capítulo de esta maravillosa sexta temporada de Boku no Hero. Y recapitulando rápida y brevemente, en el capítulo anterior pues pudimos ver algo simplemente épico, ya que pudimos ver más sobre el pasado de los Todoroki, damas y caballeros. Pudimos ver la relación que tenían tanto el mismísimo Enji Todoroki barra Endeavor y la propia Rei, mi gente. Y de igual forma podemos ver algo que ya se nos había mencionado previamente, lo cual era la obsesión de Endeavor por crear un híbrido entre esos dos quirks, damas y caballeros, el quirk de fuego que posee el mismo y el quirk de hielo que poseía la propia Rei, para tratar de superar al mismísimo All Might. Y de igual forma pudimos ver un poco más sobre la niñez de David, damas y caballeros, y pudimos ver cómo es que este se ha obsesionado tanto con las ideas que le metió el propio Endeavor en la cabeza, tanto así que ha querido incluso acabar con el propio Shoto para hacer nuevamente que tuviera toda la atención del mismísimo Endeavor. Damas y caballeros, algo simplemente increíble, simplemente brutal. Y de igual forma podemos ver cómo es que hasta cierto punto la familia del propio Endeavor le ofrece su apoyo, damas y caballeros, y es aquí donde podemos ver también la llegada del propio Hawks y el mismísimo Bestojin, mi gente. Y de igual forma podemos ver cómo es que un poco más adelante estos se dirigían a hablar con el propio Deku, pero podemos ver de igual forma cómo es que aparentemente Oromaito ha pedido que se queden solos, damas y caballeros, y es así como podemos ver cómo el propio Hawks comienza a atar todos los cabos sueltos, mi gente, algo simplemente increíble. Y sin nada más que decir, comencemos de una vez. Ok, mi gente, comenzamos viendo las escenas del capítulo anterior, donde pudimos ver cómo es que All Might se encontraba junto a Deku en el hospital. Mi gente, veamos. Ok, podemos ver cómo es que aparentemente Deku se encuentra hablando con los antiguos usuarios. Veamos. Podemos ver cómo es que este recuerda a todos sus compañeros en el campo de batalla. Mi gente, veamos. Podemos ver que aparentemente esta sensación de querer ponerlos a salvo lo está transportando al cuarto de los antiguos portadores. Veamos en qué terminará todo esto. ¿Qué? Podemos ver que hay dos tipos contra la pared. ¿Qué? Ok, podemos ver que aparentemente todo esto fue premeditado por los antiguos usuarios, damas y caballeros, para hablar con Deku en este mismo momento. Veamos en qué terminará este maravilloso capítulo. Ok, nos vemos un poco más adelante. Y regresamos. Veamos cuál será ese mensaje que le tienen que dar los antiguos usuarios al propio Deku. Mi gente, veamos. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes del primer portador. Mi gente, podemos ver que aparentemente el propio One for All se ha aumentado su poder, damas y caballeros, bastante interesante. Ok, podemos ver que gracias a la exposición de poder o al crecimiento de este poder es que todos los usuarios se han podido reunir en este punto. Mi gente, bastante interesante. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que Deku no puede hablar nuevamente. Mi gente, veamos en qué terminará este maravilloso capítulo. Ok, podemos ver que Deku recuerda la vez que se enfrentó contra el propio All for One y Shigaraki. Veamos. Ok, podemos ver que Deku encuentra una forma de comunicarse interesante. Ok, podemos ver que ese sujeto totalmente aterrador se para frente al propio Deku. ¿Qué? Podemos ver el nombre de este maravilloso capítulo, Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki. Veamos. Ok, podemos ver que el propio Shinomori se presenta como el cuarto sucesor, mi gente, bastante interesante. ¿Cómo? Ah, ok, podemos ver la detección de peligro, damas y caballeros, el sentido arácnido del propio Deku. Veamos. Bastante irónico, a decir verdad. Ok, podemos ver que este fue el portador que eligió quedarse en las montañas, mi gente. Podemos ver cómo es que este tiene una gran detección de peligro, mi gente. Veamos. Podemos ver cómo es que este Kosei es bastante interesante, damas y caballeros, y bastante útil para esquivar, perdón, todo tipo de ataques. Veamos. Ok, podemos ver que este sujeto es sobre el que All Might borró esa parte de información en la libreta. Veamos. Podemos ver que aparentemente este murió de vejez. ¿Qué?
Ok, podemos ver que la gran dedicación de All Might les está dando la clave a todos estos sujetos. Mi gente, veamos. Podemos ver que estos sujetos, incluido el propio Midoriya, son aparentemente casos especiales. Mi gente, veamos, veamos. Ok, podemos ver el gran entrenamiento que usó el cuarto portador para aumentar el poder del One for All. Mi gente, veamos en qué termina este maravilloso capítulo. Ok. Ok, podemos ver que esta cicatriz se formó por el exceso de poder del One for All. ¿Qué? Aparentemente es lo mismo que le pasaba a Deku en un principio cuando este no sabía controlar la potencia de su Quirk. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que el propio All Might descubrió una gran verdad sobre el One for All, damas y caballeros, y cómo es que este ha terminado acabando con la vida del cuarto portador, incluso con solamente 3 Quirks prácticamente. Veamos. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes del mismísimo Deku. Veamos si se nos revela la causa también. Efectivamente, podemos ver que aparentemente le darán la clave al propio Deku para que éste logre controlar perfectamente el One for All, si no me equivoco. Veamos. Ok, esto se está poniendo bastante interesante, mi gente. ¿Cuál sería la clave? ¿El no tener Quirk? Efectivamente, son como 2 tazas vacías y si lo quieres ver de esa manera, pues veamos en qué terminará ese capítulo. Ok, bastante interesante. Podemos ver que hasta cierto punto All Might también había sido capaz de hablar con los portadores. ¿Qué? Ok, podemos escuchar un planteamiento bastante interesante, mi gente. Holy shit, podemos ver que All Might es bastante interesante, mi gente. Efectivamente, podemos ver lo que les había mencionado, la analogía de la copa. Podemos ver que All Might era la copa máxima hasta ese momento, mi gente. Veamos si Deku será un recipiente aún mejor. Veamos. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes. Sí, tú te lo vas a quedar hasta el final. Interesante. Podemos ver que el One for All se terminará convirtiendo en el Quirk definitivo de Deku, damas y caballeros. Bastante interesante. Ok, estamos escuchando unas palabras bastante interesantes, damas y caballeros. Veamos en qué termina este maravilloso capítulo. No creo que sea todo sobre los portadores. Veamos. Podemos ver que Deku podría ser el último y el más potente usuario del One for All, damas y caballeros. Interesante. Ok, podemos ver que ahora Nana Shimura toma la palabra. ¿Qué? Ok, podemos escuchar una pregunta bastante interesante. Veamos cuál será la respuesta del propio Midoriya, mi gente. Pregunta totalmente brutal, algo que desafía los estándares del propio Deku, de mis caballeros. Ok, podemos escuchar unas palabras bastante interesantes de la propia Nana. Ok, podemos ver cómo es que Bairo tiene un análisis diferente de la situación, mi gente. Ok, podemos ver que las emociones del propio Shigaraki son interpretadas de diferente manera por todos estos, mi gente.
Ok, podemos ver que aparentemente el primer usuario piensa que el propio Shigaraki será utilizado como una vasija para la conciencia de All for One. Veamos, veamos. ¿Cómo? Ok, podemos ver que los usuarios anteriores también, el segundo y el tercer usuario también lograron derrotar al mismísimo All for One. Bastante interesante, mi gente. Ok, ok. Podemos ver que todo esto ha sido gracias al primer portador, mi gente. Interesante, interesante. Podemos ver cómo es que All for One es una cucaracha, literalmente, mi gente. Podemos ver cómo es que la propia Nana le revela la verdad al mismísimo Deku. Veamos cómo reaccionará este. Podemos ver cómo es que Nana le sufre al momento de decir esto, damas caballeros. Esto, si no me equivoco, aparece también en el opening. Interesante. Ok, podemos ver cómo es que Nana terminará pidiéndole al propio Deku que aparentemente salve a Tomura Shigaraki. ¿Qué? O a Shimura Tenko, más bien dicho. Podemos ver que todos esperan la respuesta del propio Izuku Midoriya. Mi gente, veamos. Podemos ver cómo es que la boca de Deku se forma completamente. Mi gente, interesante, interesante. Ok, podemos ver cómo es que esas palabras tocan a la propia Nana Shimura, damas y caballeros. Espectacular. Ok, podemos ver cómo es que aparentemente Tomura Shigaraki es diferente a todos los demás. Mi gente, bastante interesante. Podemos ver cómo es que Deku incluso lo relaciona con Gentle Criminal. Interesante, interesante. Podemos ver que a pesar de todo esto, Deku sigue queriendo ayudar al propio Tomura Shigaraki. Mi gente, bastante interesante. Grande, Urumaito. Podemos ver que esto llama incluso la atención de su propio vestigio. ¿Qué? Podemos ver que gracias a los anteriores portadores todos tienen esperanza, mi gente. O todos tienen esperanza, pues. Podemos ver cómo es que las brumas comienzan a desaparecer del cuerpo del propio Izuku Midoriya. Podemos escuchar su voz claramente y ver cómo el vestigio de Urumaito está llorando. ¿Qué? Simplemente espectacular. Capítulo bastante sencillo, pero bastante genial, mi gente. Podemos ver un Deku niño expresando sus verdaderos sentimientos, damas y caballeros. Esto quebra totalmente a Nana Shimura, simplemente increíble. Esa es la respuesta correcta. Podemos ver que todos están de acuerdo, damas y caballeros. Ok, podemos ver que todo esto aparentemente era una prueba de la propia Nana Shimura. ¿Qué? ¿Qué? Podemos ver que aparentemente Gran Torino sobrevivió a la donificación. Esto no tiene sentido. Podemos ver cómo la propia Nana Shimura está totalmente quebrada, damas y caballeros, tras escuchar al verdadero Deku, por decirlo de alguna manera. Mi gente, espectacular, simplemente increíble. ¿Cómo? Ok, podemos ver que aparentemente el segundo y el tercer portador también serán, ¿cómo se dice? Desbloqueados, por decirlo de alguna manera, como si fuera un videojuego. Veamos, podemos ver que Oromaito se está imaginando solamente lo que está pasando dentro de la cabeza de Deku, mi gente, veamos.
Podemos ver que aparentemente el propio All Might siente lo que siente su vestigio en este momento. Interesante. Podemos ver que alguien llama a la puerta. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que estos dos llaman a la puerta. Veamos en qué terminará todo esto. Veamos en qué terminará esta pequeña conversación, mi gente. Ok, podemos ver cómo es que Hawks no se anda con tapujos y va directamente al punto, damas y caballeros. Perfecto, perfecto. Ok, podemos ver cómo... veamos en qué terminará este capítulo y cuál será la decisión final del mismísimo Urmaito. Podemos ver que se aproxima un punto bastante interesante para los héroes, mi gente. Efectivamente. Ok, podemos ver cómo es que Olmaito les contará aparentemente la verdad. ¿Qué? Se vienen cositas, damas y caballeros. Veamos, podemos ver los estragos aún más de la guerra. Podemos ver el mal estado en el que terminó la ciudad después de la batalla, damas y caballeros. Veamos. Ok, podemos ver que aparentemente hay una rueda de prensa para escuchar las palabras del mismísimo Endeavor. ¿Qué? Endeavor, Hawks y el propio Besto James. Veamos. Podemos ver cómo es que Endeavor acepta toda la culpa, damas y caballeros, y todas las palabras del mismísimo David. Veamos cuál será la reacción de la sociedad ante esta revelación del mismísimo Endeavor. Ok, podemos ver a un gordo Takuru declarar que Endeavor está acabado. Podemos ver que hasta cierto punto están choqueados con el mismísimo Endeavor. ¿Qué? Tiene sentido, tiene sentido. Ok, podemos ver que las incongruencias molestan a la rueda de prensa, mi gente. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que Hawks explica la situación y cómo es que se utilizaron esta maniobra para lograr hacer que Hawks se infiltrara en la asociación, mi gente. Podemos ver que estos cabrones hablan con la verdad, excelente. Podemos ver que esta es la mejor estrategia que pudieron utilizar para convencer al público en cierta manera de ¿cómo se dice?, de volver a confiar en ellos. Veamos en qué terminar todo esto. Podemos ver cómo es que Hawk se explica sobre la gran importancia que tenía el acabar con Jinbu Baiwara, damas y caballeros, barra Twice. Veamos. Ok, podemos ver que Hawks no escapa a la responsabilidad, mi gente. Se viene una recriminación directo. Veamos, veamos. Podemos ver que esta mujer está totalmente furiosa, damas y caballeros, y tiene toda la razón para estarlo. Podemos ver que esta respuesta enfurece aún más a esta chica. ¿Qué? Podemos ver que ella va al punto, damas y caballeros. Grande, grande. Podemos ver que todo iba al punto, damas y caballeros. Espectacular. Ok, podemos ver cómo es que Besto Jeans termina de dar los fundamentos clave para que todos acepten esta estrategia. Veamos en qué terminará todo esto. Ok, podemos ver cómo la madre del propio Deku y el mismísimo Kachan se dirigen hacia esas instalaciones. Veamos. Ok, podemos ver cómo es que Endeavor se enfoca en que todos lo odien a él, básicamente, en recibir... podemos ver que... ¡No, no, 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 no! Esas son las mismas palabras que repitió el propio Endeavor cuando le dieron el puesto como el número 1. Mi gente, podemos ver a todos los héroes lastimados que aún sobreviven. Excelente, excelente. Podemos ver a todos aquellos que nunca se rinden, damas y caballeros. Espectacular.
Se viene un Dabi contra el mismísimo Todoroki 2.0. Veamos. Grande Deku, grande Deku. Bueno, grande Ormaito, grande Ormaito. ¿Qué? Podemos ver que aparentemente Deku le ha dejado una carta a todos sus compañeros. ¿Qué? Podemos ver que aparentemente Deku les ha dicho la verdad a estos sujetos. ¿Qué? Podemos ver cómo es que Deku aparentemente ha escapado. ¿Qué? Vamos a ver cómo es que Deku ha decidido alejarse para proteger a sus compañeros, mi gente. Algo bastante interesante. Podemos ver que eso toma por sorpresa a todos. Veamos en qué termina este maravilloso capítulo. Podemos ver cómo es que esto frustra y entristece a la mismísimo Chaco, mi gente. Veamos. Un pensamiento bastante interesante por parte de la propia Chaco Uraraka. Veamos en qué terminará este maravilloso capítulo. Podemos ver que Deku se volvió latinoamericano y abandonó la prepa. ¿Qué? Podemos ver un Deku totalmente sombrío patrullando la ciudad, damas y caballeros. Empieza el capítulo final. ¿Qué? Ok, tenemos el maravilloso ending. Nos vemos un poco más adelante. Y regresamos. Veamos el avance del siguiente capítulo, damas y caballeros. Ok, podemos ver cómo Muscular regresa a la acción, damas y caballeros. ¿Qué? Ok, podemos ver cómo es que los héroes han vuelto a combatir a los villanos, damas y caballeros. Podemos ver cómo es que Deku ha tomado esta decisión de alejarse de sus compañeros y cómo es que este se dedicará a patrullar las calles. Algo bastante interesante. Veamos si tendrá una segunda ronda contra Muscular, mi gente. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí termina este maravilloso capítulo, el cual ha estado simplemente espectacular. Pudimos ver que se nos ha revelado bastante más información sobre el origen del One for All y cómo es que el aumento de su poder ha permitido que todos los portadores se comuniquen con Deku, mi gente. Algo simplemente increíble, simplemente espectacular. Y de igual forma podemos ver cómo es que aparentemente el portador 2 y el número 3 serán desbloqueados, por decirlo de alguna manera, el arsenal de Deku, mi gente. Y de igual forma podemos ver cómo es que Hawks y el mismísimo Besto Jeans han llegado a este lugar para recibir toda la información que Orumaito tenga sobre el One for All, damas y caballeros. Y es así como un poco más adelante podemos ver una rueda de prensa donde se entrevista al héroe número 1, al héroe número 2 y también al héroe número 3, damas y caballeros, los cuales son Endeavor, Hawks y el mismísimo Besto Jeans. Y podemos ver cómo es que estos tienen aparentemente una solución, una estrategia para volver a poner a la población de su lado, mi gente. Algo lo cual es bastante interesante. Y de igual forma podemos ver cómo es que aparentemente en el siguiente capítulo los héroes volverán a la acción y tratarán de acabar con todos y cada uno de los villanos, mi gente. Algo simplemente increíble, simplemente brutal. Y si les ha gustado este capítulo tanto como a mí, no olviden regalarme un like, el cual se les agradece infinidad. Por supuesto, tampoco olviden suscribirse para no perder el siguiente capítulo la siguiente semana o en los próximos días. Y tampoco olviden comentar qué les ha parecido este maravilloso capítulo y que se esperan para más adelante en caso de que no se hayan leído el manga. Y bueno, mi gente, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.